Les voy a pedir que abran sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 12. Y bueno, ya estamos, pienso yo, llegando al final de toda esta serie de charlas acerca del don de lenguas. Y espero francamente que les haya ayudado a poder comenzar, debo decir, el análisis personal de este don, usando los textos que Dios nos ha dado por inspiración, y que esto no se haga tedioso y al mismo tiempo confuso. Hemos hecho esto justamente para que ustedes puedan tener una mejor comprensión del papel que desempeñan las lenguas en la iglesia, aunque todavía no hemos tocado a fondo el corazón del tema, que es el capítulo 14 de Primera de Corintios. Estoy agarrando el capítulo 12 porque es un preámbulo al capítulo 14. Honestamente no se puede estudiar bien el capítulo 14 de Primera de Corintios si no tomamos nota de lo que Pablo dice en los capítulos 12 y 13. Y tampoco podemos entender esos dos capítulos si no tenemos una noción de qué está pasando en el contexto general de la carta. Y es por eso que en la actualidad se hace todo tipo de asunciones temerarias y se está dando un desorden dentro de la iglesia que es perjudicial para el desarrollo normal del pueblo de Dios del siglo XXI. Hemos indicado que hasta el momento que la iglesia de Corinto es una iglesia problemática. No es una iglesia ejemplar. No es la iglesia que nosotros hoy podemos agarrar y decir, bueno, yo puedo aprender de la conducta de estos cristianos. Es precisamente haciendo lo contrario a lo que hacían esta gente de Corinto es que aprendemos la lección. Pero si nosotros vamos a imitar la conducta de la iglesia en Corinto, es que justamente estamos haciendo lío. Y fue dejado esto como ejemplo para que no hagamos lo que ellos hicieron, para que hagamos justamente lo contrario. Y es por eso que Pablo se sentó a escribir esta carta, o a dictarla si se quiere, ¿no? Porque lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto no era correcto. Y de la misma forma sucede hoy que cuando imitamos lo que hacían las personas en Corinto, estamos actuando en una forma incorrecta. En esa congregación había divisiones tremendas, habían personas que apuntaban como seguidores a un hombre y otros seguían a otro. Hay quienes seguían al apóstol Pablo, otros seguían a Pedro, otros seguían a Apolos, en fin, había este tipo de partidismos dentro de la iglesia que la desmembraban prácticamente. Había también problemas con la idolatría y el consumo de alimentos consagrados a los ídolos. Había inmoralidad. Ya hemos visto eso la última vez que nos encontramos. Y que había que ponerle freno a eso. Afectaba a la familia y una serie de cosas. Había mucho orgullo. Había creyentes que pensaban que eran más maduros espiritualmente y tenían que ser tenidos en mayor estima. Y para peor de males, y lo que nos acontece en la actualidad y que nos interesa a nosotros en este caso o en este estudio, es que había un abuso en la interpretación y usufructo de los dones espirituales que Dios concedía a la iglesia. Cuidado con esto, porque Dios da dones, pero el problema está en cómo nosotros interpretamos y usamos esos dones que Dios le concede a la iglesia de Cristo. Y este era un serio problema en la iglesia de Corinto, e insisto que es un serio problema en la iglesia del siglo XX y siglo XXI, donde estamos haciendo un uso indebido de los dones espirituales y especialmente el don de profecía y el don ahora también, que es el central en nuestro tema, el don de lenguas y especialmente la oración en lenguas. La tesis de Pablo de todo el capítulo la van a encontrar prácticamente resumida en el versículo 7.
Dice Pablo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Mire bien lo que dice Pablo ahí, no lea rápido. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La palabra manifestación quiere decir revelar, quiere decir exponer o hacer visible algo que es invisible o que no se puede ver o no se puede tocar. Muchas veces se interpretan los dones espirituales como manifestaciones en plural. Escúcheme bien lo que digo, manifestaciones del Espíritu Santo. Escuchamos en el vocablo del pueblo o cierto sector del pueblo evangélico contemporáneo donde dicen que los dones son manifestaciones del Espíritu Santo. Pero cuidado, Pablo usa el singular, no usa el plural, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando se interpreta en plural, los dones del Espíritu Santo son manifestaciones del Espíritu, los dones son manifestaciones del Espíritu. Estamos poniendo todo el énfasis y toda la atención a los dones. Y en última instancia estamos poniendo el énfasis en las personas que ejercitan dichos dones dados por el Señor o dados por el Espíritu Santo. Sin embargo, el apóstol Pablo allí, noten ustedes que cuando usa el singular, nos está diciendo que los dones son la manifestación, noten que se mueve del don a la manifestación de Dios. Es la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. O sea que cuando movemos la idea y pluralizamos la palabra manifestación y decimos los dones son manifestaciones del Espíritu Santo, inmediatamente nuestra atención se va a los dones. Y como dije a la gente, pero cuando lo usamos en singular decimos los dones en plural son la manifestación del Espíritu, es decir que Dios es el centro de atención y es Dios el que está en medio de la iglesia de Cristo. Uno puede decir, bueno, es semántica. No, no es semántica. Sí, es cierto. Estamos hablando del significado de palabra, estamos moviendo de plural a singular. Por lo pronto la inspiración lo puso en singular por algo es. Y si pasamos por alto ese detalle, tenemos un problema. Si nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras, tenemos que aceptar que cada cosa que está en la Biblia está allí porque Dios quiso que esté allí. De lo contrario, entonces, podemos, abandonar la doctrina de la inspiración y hacer de la Biblia lo que a cada uno le parece. Entonces cerremos la iglesia y dediquémonos a cualquier otra cosa. Pero entonces movemos el énfasis y nos concentramos en Dios y no en las personas o en los dones. Hoy en la iglesia contemporánea lo que se hace es hablar de Dios, pero el énfasis entonces está totalmente montado en los dones que se practican, como ser el don masivo de lenguas que se dan en algunos gremios, y por supuesto las personas en última instancia que lo conceden mediante una oración especial o cierta élite de creyentes dentro de la iglesia que lo practica. Recuerda esto, los dones son una manifestación de Dios en medio de su pueblo. No son manifestaciones, los dones son manifestaciones dadas por Dios, sino que es una manifestación, una evidencia que Dios está en medio de su pueblo, equipándolo para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora bien, hay tres cosas muy importantes, pienso yo, que aclara Pablo en ese versículo solamente. En primer lugar, hablando por supuesto de la manifestación del Espíritu, ¿no? Y en primer lugar, noten que es una manifestación particular. Porque dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu. A cada uno. O sea que no se trata de una élite especial dentro del cuerpo de Cristo que Dios separó y dice, bueno, a estas personas solamente les voy a dar el don del Espíritu Santo. Bien digo, ¿no es cierto? Ciertas actividades. Nos dice que a cada uno. Tampoco se trata de creyentes maduros o creyentes, en fin, que pertenecen a cierta jerarquía dentro de la iglesia.
a cada uno. Es que esa manifestación del Espíritu es concedida. Dice, es dada. En otras palabras, nota bien que no se trata de una demanda que nosotros hacemos a Dios. Ya les he indicado, he leído varias declaraciones donde se le enseña al pueblo actual de Cristo que tenemos que demandar y a veces hasta declarar o decretar el don de lenguas. Tenemos que pedirle a Dios y estamos a veces, se le inculca a la persona a orar y pedir y repetir y repetir y repetir y demandar a Dios, dame el don de lengua, dame el don, hasta que un día cae. Es decir, lo cansamos a Dios, le agotamos la paciencia y dice, bueno, mira, ¿querés el don de lengua? Ahí va, ¡pum! Y nos tira el don de lenguas. Pero otra vez, el apóstol Pablo dice que es una gracia dada, no demandada a Dios. Y claro, uno puede apelar al verso 31, donde el apóstol, hay quienes lo hacen, que en el verso 31 dice, procurad los dones mejores. Pero cuidadito con esto, porque la palabra acá, procurad, quiere decir, la palabra es celó, que quiere decir desear con celo. Pero una cosa es desear y otra cosa es demandar. Entonces, cambiar la palabra procurad por demandar a Dios el don de lenguas es un salto bastante temerario, ¿no es cierto?, en el ámbito de la semántica. Allí no está diciendo demandar a Dios los dones mejores, sino procurad, desead los dones mejores. Y ya vamos a mirar en su momento, por supuesto, cuando la semana que viene vamos a mirar qué quiere decir Pablo con eso. No quiere decir, ustedes no encuentran ahí el don de lenguas. Pero bueno, es una cosa concedida. Noten que en el versículo 11, por ejemplo, del capítulo 12 dice, repartiendo en la parte final, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No como el creyente quiere, sino como el Espíritu de Dios quiere. Así que no se trata de lo que tú quieres. Déjenme hacer un paréntesis acá. Noten, por cierto, cómo... ¿a dónde va a parar la doctrina del libre albedrío acá? Por cierto, porque hay quienes todavía insisten en esta doctrina como algo fundamental en la vida cristiana, pero noten que no es lo que yo quiero, sino lo que el Espíritu quiere. Eso es un paréntesis fuera de tema, por supuesto, pero para ir pensando. La tercera cosa que nos dice Pablo es que para provecho común. Dice allí, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Claro, la traducción no es la mejor acá. La palabra griega, en realidad, hace referencia, sunfero es la palabra, hace referencia a un conjunto. Y lo que está indicando entonces es que la manifestación, los dones son esa manifestación de Dios en el pueblo. Y está dado esto, esta manifestación, esta entrega de dones, es para que sean administrados para el beneficio del otro, no para beneficio personal. A veces se habla de que el don de lenguas es para beneficio de uno. Pero resulta que el apóstol Pablo en el capítulo 12, cuando nos habla de la entrega de los dones, Dios lo hace en el Espíritu para que nosotros beneficiemos al otro, no para beneficio personal. Esto también es preliminar, no vamos a entender el uso del don de lenguas en el capítulo 14 si no entendemos estos puntales del capítulo 12, donde nos dice que cuando Dios da un don, y en este contexto, entre ellos el don de lenguas, implica que ese don de lenguas que tú tienes es para ministrar al otro, no para autoministrarte. Esa no es la idea, no es la teología correcta de los dones espirituales. Noten ustedes que en el versículo 27 dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Por lo tanto, entonces, los dones son dados para provecho de ese cuerpo de Cristo y no para un solo miembro de dicho cuerpo. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Ahora, Pablo va a darnos algunos referentes acá. En el contexto, por supuesto, salimos del verso 7, en cuanto a la manifestación del Espíritu.
Y nos dice este hombre, lo primero de todo es que tiene que ser una manifestación bien comprendida e interpretada, que es justamente lo que no estaba sucediendo con la iglesia de Corinto. Y es lo que está pasando en la iglesia contemporánea. Verso 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo no quiere que queden en el error. Verso 2, sabéis que cuando era gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Dice, ¿sabéis? ¿Cómo saben ellos? Bueno, porque ahora han sido confrontados con el Evangelio, abrió los ojos y ahora pueden discernir aquello que los esclavizaba, los ídolos mudos, y ahora, por supuesto, son de Cristo. El verso 3 es uno de esos versículos complicados que ha generado una tremenda polémica entre los comentaristas y teólogos. He leído un montón acerca de cómo entender el versículo 3. Se debate si el verso 3 debe ser conectado al verso 2 o al verso 1, y yo no me voy ahora a poner a discutir sobre eso porque los voy a aburrir, honestamente. Y es simplemente una polémica de interpretación. Pero hay una cosa interesante acá. Pablo otra vez dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Pero noten ustedes, si se van un poquito a Mateo, capítulo 7, vamos a tratar de ver cómo conciliamos las palabras de Pablo con Jesús, porque parecen una contradicción. Si ustedes se van al famoso Sermón del Monte, donde Jesús hace una serie de indicaciones ahí. Noten ustedes en el verso 7, verso 21, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y luego en el verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, etc. Dice Jesús que hay personas que van a venir y decir Señor, Señor. Pero el apóstol Pablo nos dice en capítulo 12 que nadie puede decir Señor sino por el Espíritu Santo. A ver cómo es esto. Jesús dice que algunas personas le van a decir Señor, Señor, pero en el versículo más adelante, 23, los descalifica. Dice, nunca os conocí. Entonces, por un lado tenemos a Jesús que nos está indicando que algunas personas dirán Señor, Señor, pero son descalificados. Pero Pablo ahora nos dice que hay personas que solamente pueden decirle Señor a Jesús cuando tienen o es por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo ponemos en concordancia lo que está diciendo el apóstol Pablo con las palabras de Jesús? Y bueno, el asunto es la obediencia. Jesús está indicando en Mateo, otra vez, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que obedece a mi Padre. Por eso dice allí, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La persona que vive sometida a ese Dios. Podemos decir Señor, podemos declarar el nombre de Cristo, pero el tema es si se aplica a la vida de la persona, si realmente soy un verdadero creyente. Si soy una persona que me someto incondicionalmente a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, cuando vamos al capítulo 14, verso 37, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Qué está diciendo Pablo con esas palabras? Reconozca y obedezca. Porque lo que estoy escribiendo son mandatos no míos, sino de Cristo. O sea que están, tanto Jesús como Pablo están en la misma onda. Si una persona se somete y obedece a Dios, lo hace porque, capítulo 12, esa persona no puede decir o no puede someterse al señorío de Cristo en esa forma obediente a la voluntad de Dios, si no es por el Espíritu Santo. ¿Entienden lo que estoy indicando? Es importante esto porque aclara estas tensiones que a veces encontramos, que no están. Simplemente necesita una interpretación y hacer sentido de la palabra de Dios. Así que cuando una persona llama a Jesús Señor, obedeciendo, lo hace por el Espíritu Santo. Y cuando se trata de la distribución de los dones espirituales, no es asunto entonces de lo que yo quiero, sino de lo que Dios quiere para la vida de la iglesia.
Antes eran sometidos a los ídolos, nos dice este hombre, ahora son sometidos al señorío de Cristo Jesús. Una vez más, fíjense en a dónde va a parar la doctrina del libre albedrío. Ahí nos está diciendo que le decimos Señor no por cuestión propia, sino por el Espíritu Santo. Esto es para que en vuestro estudio, vuestra meditación espiritual acerca de estos temas, que puedan profundizar, darse cuenta que la Biblia tiene pautas precisas en estos temas tan importantes. Yo no estoy explayándome ahora en el libre albedrío porque ese no es el tema que estamos abordando. Tal vez lo trataremos en otra ocasión. El verso 4, fíjense en sus Biblias, retorna otra vez al verso 1. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Versos 2 y 3 parecen parentéticos y verso 4 dice, ahora bien, y empieza a hablar acerca de esos dones espirituales que introduce en el verso 1. Y entonces hay ciertas declaraciones que no quiere que los creyentes ignoren. Número 1, nos habla de la diversidad de actividades en el cuerpo de Cristo. Dice 3 veces, noten ahí, versos 4, 5 y 6 aparece la palabra diversidad. ¿Lo ven eso? 3 veces, una en cada versículo. Es la palabra clave, ¿eh? Es la columna vertebral de esos 3 versos. Está en postura enfática. Hay variedad. La palabra etimológicamente es variedades en plural. Así que tomen nota de eso. Nos dice que hay variedad de dones. Pablo traza una lista de los dones en los versículos 8 al 10. Ahí nos dice este señor, a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Note otra vez el plural, no el de sanidad, sino sanidades. Hay diferentes tipos de sanidades. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, que Pablo va a tratar en el capítulo 14, y a otros interpretación de lenguas. Ahora, fíjense qué interesante, porque cuando miramos esa lista que menciona el apóstol Pablo, no es exhaustiva. No está enlistando todos los dones que se entregan a la iglesia. Probablemente estarán los dones que disfrutaban en la iglesia de Corinto, pero eso no quiere decir de que no hay más dones que da Dios, o que dio a otras iglesias dones que a lo mejor no había en la iglesia de Corinto, como tampoco había dones en otras iglesias que los corintios tenían. Así que tenemos una variedad de dones. Y notamos que cuando comparamos esa lista, por ejemplo, con los versos 29 y 30, es diferente la lista. Menciona, por ejemplo, en el verso 29, a apóstoles, profetas y maestros que no se mencionan en la lista anterior. Cuando nos vamos a la lista de Romanos, que también ahí hay una cantidad de dones mencionados en el capítulo 12, versos 6 al 8, vamos a notar que la lista es menor que la que Pablo plantea en la carta a los Corintios. Por cierto, no se menciona el don de lenguas en la lista de dones en Romanos, ni tampoco el don de interpretación. Notamos en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 11, que se mencionan ministerios de pedagogía y en este caso y predicación, y no se hace mención de estos dones. Todavía es más corta que la de Corintios y la de Romanos. En Efesios capítulo 4, verso 11, ustedes en casa después lo pueden contactar para que no perdamos mucho tiempo mirando esos textos. Y bueno, primera de Pedro, capítulo 4, verso 11, dice, si alguno habla, acá se habla del don de la exposición de la palabra, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si se ha de hablar, tiene que estar en total acuerdo con la palabra de Dios, no la interpretación privada de cada persona, sino las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Hoy los que se glorifican son los hombres. Los que se glorifican son los que dicen, yo tengo el don de lenguas y tú no lo tienes. ¿Y qué hacemos con eso? Hacemos lo mismo que se hacía en Corinto, generar partidismos dentro de la iglesia. Yo tengo algo que tú no tienes. Yo tengo una bendición que tú no tienes.
yo soy más espiritual que ti, tengo una altura, o pertenezco a una élite de creyentes a la cual tú no tienes acceso, a lo menos todavía. Pero cuidado, el énfasis de estos hombres es la palabra de Dios, no el uso privado de esos dones. Repito, esto no me lo estoy inventando yo, los estoy guiando a través del texto para que vean que no se me ocurrió a mí. Dejo que Dios me hable a mí y yo simplemente me quedo quieto en lo que Dios me dice. No se trata de cuál es mi opinión personal acerca de este tema. 2. Noten que el don de lenguas solo se menciona en Corinto y es penúltimo en la lista. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque no está en una posición enfática. Pablo lo ubica penúltimo en la lista. Después viene, el último don es el de interpretación de lenguas. Así que para Pablo no es importante esto. Lo deja a lo último. A lo último. Y la otra cosa es que si hubiese sido un don indispensable, como muchas veces se postula en la actualidad, ¿cómo es posible que este hombre, inspirado por Dios, cometió la terrible negligencia de no informar a las otras iglesias de las cuales él había sido, digamos, el fundador, de indicarles, señores, busquen el don de lenguas? ¿Cómo es que Pablo no inserta en otras listas el don de lenguas? Si este es un don tan importante, si esta es la manifestación per se de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, ¿cómo es entonces que el apóstol Pablo no instó a todas las otras iglesias? Y tenemos varias cartas de las iglesias visitadas por Pablo, y ninguno de los otros escritores del Nuevo Testamento nos dicen que debemos buscar el don de lenguas, porque eso es lo que garantiza la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Esto sería un error gravísimo, una negligencia terrible en el apóstol Pablo. Y por última, Dios sería negligente, porque Él es el autor de las Escrituras. Y si Dios ve que Pablo falla, bien podría haberse levantado a un apóstol o un profeta para que, inspirado por Dios, pueda dejarnos esta doctrina tan fundamental que desafortunadamente Pablo ignoró por completo. Así que, atención, estos son asuntos que tenemos que meditar con mucha humildad y tratando de hacer sentido de las cosas. No solamente hay variedad de dones, pero dice que hay variedad de ministerios. ¿Qué son los ministerios? Ahí, versículo 12, verso 5. ¿Qué quiere decir ministerio? Bueno, es el lugar donde nosotros vamos a desarrollar esos dones variados que Dios nos ha dado en la iglesia. Los ministerios son los diferentes departamentos a través de los cuales nosotros ejercitamos y edificamos el cuerpo de Jesucristo. Y otra vez, vuelvo a insistir, los ministerios son variados, pero no están establecidos para el servicio de uno mismo, sino para servir a otros, en acuerdo con lo que Pablo ya nos dijo en el versículo 7. Y luego dice, hay variedad de operaciones, versículo 6, en este caso es Dios el que efectúa las operaciones, milagros y señales y cosas por el estilo, no los creyentes. Así que primero tenemos entonces que Pablo en estos primeros versículos nos habla de la diversidad en el cuerpo de Cristo. La segunda cosa que nos menciona Pablo es la singularidad divina en el cuerpo de Cristo. Noten cómo incluye la Trinidad en estas actividades. Noten que dice, verso 4, el Espíritu. Verso 5, el Señor. Verso 6, Dios. Y quiero que tomes nota que Pablo deliberadamente, y otra vez dirigido por el Espíritu, pone esta secuencia para indicarnos que no existe ninguna diferencia en la divinidad. Ninguna de las personas de la divinidad es más que la otra, sino que todo es Dios. Y Pablo está utilizando esto para indicarnos, noten cómo invierte el orden, por cierto. Usualmente nosotros pensamos en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tratando de decir este va primero, segundo y tercero, pero Pablo le da vuelta al asunto y pone primero al Espíritu Santo y después al Hijo. Así que esto nos da la idea de que es un error de escalafonear, ¿no es cierto?, o poner en grados a la divinidad. Las tres personas la Biblia los presenta como Dios. Y esto es algo que parece que en la teología actual
no nos entra. Así que hay diversidad en la divinidad, hay diversidad de personas, pero es un solo Dios en esencia. En el cuerpo de Cristo es un solo cuerpo, pero también hay pluralidad o diversidad de actividades, dones, ministerios y operaciones. Sin embargo, los creyentes acá en la iglesia de Corinto, lo que estaban haciendo y lo que hacen la iglesia contemporánea también, es que establecen el don de lenguas en un grado preeminente, en un grado de importancia mayor al de otros dones. Nosotros no escuchamos a la gente decir que todos tengan el don de profetizar, o que todos tengan el don de, qué sé yo, de predicar o enseñar, vamos a decir. Pero sí, todos tienen que tener el don de lenguas, porque esa es la manifestación de que se ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Pablo en ningún momento insinúa, ni por accidente, semejante concepto. Eso es algo totalmente foráneo a la mente del apóstol Pablo. Y digo Corinto porque es el único lugar donde Pablo habla del don de lenguas. Por eso no agarro ningún otro texto. Ya hemos descalificado claramente que el libro de Hechos es un libro impropio para establecer la doctrina del Espíritu Santo. Así que Pablo entonces lo que quiere que estos hermanos que estaban divididos entiendan es que el cuerpo de Cristo es uno, pero en la unidad del cuerpo de Cristo hay diversidad, como hay diversidad en la Trinidad. Diversidad de personas, pero uno en esencia, unidad de iglesia, pero diversidad en las funciones. El problema con esta gente que estaban pero tan enfocados en los dones espirituales que perdieron de vista la divinidad que los otorga. Así que debe ser una manifestación bien comprendida, bien entendida o interpretada para que se aplique correctamente. La segunda cosa es que es una manifestación diversificada en el cuerpo de Cristo. Otra vez, noten la lista de los versos 8 al 10. Mírenla bien. Noten la dinámica gramatical. Pablo dice, porque a este es dada, ¿no es cierto? Y luego dice, a otro. Y luego en el verso 9 dice a otro, y luego dice en la segunda parte a otro, y luego verso 10 a otro, y sigue esa misma secuencia. Nota que no dice a todos o al mismo. Dice, se le da ciertos dones a uno, a este, otros dones a otro y otros dones a otro. No pierdas de vista el asunto. En lo tocante al don de lenguas, noten que en el verso 10 no dice a todos, no dice la mayoría, dice a otros. No es un don colectivo. Pero hoy en la iglesia carismática es un don colectivo. Todos deberían tener el don de lenguas. Y el que no lo tiene, algo no está bien. No está orando bien, no está en Cristo, o yo qué sé, pero no está bien. Pero Pablo, en esta iglesia, dice que hay diversidad de dones y que no todos reciben el mismo don. Y un detalle interesante es que el don de interpretación, Pablo dice que se lo da a otro. Esto es algo que captó mi atención. Dice el don de lenguas a otros y luego a una persona diferente o personas diferentes el don de interpretación. Y esto me captó la atención. Estuve leyendo a Carson y algunos de estos grandes intérpretes que tenemos en la actualidad. No estoy de acuerdo con ellos porque algunos dicen, bueno, pero es posible, la Biblia no dice que una persona que tiene el don de lenguas no necesariamente no puede tener el don de interpretación. Bueno, eso es especulación. Con todo respeto, ¿no? Yo no le llego ni a los talones a T.A. Carson. Pero yo pienso que si Pablo nos dice que Dios, por revelación, porque esto es Dios hablando, otra vez 14:37 nos dice que es mandamiento del Señor. ¿No sabía Dios que íbamos a entrar a especular acerca de este tema? Dios inspiró la Escritura porque sabía perfectamente lo que necesitábamos saber, cómo saberlo, y que íbamos a entrar a hacer preguntas y cuestionamientos. De lo contrario, dejamos a Dios jugando a los dados con la interpretación. Cuando Dios le dirige a Pablo para escribir y enlistar los dones como Dios los reparte, no como Pablo los reparte, y dice que a uno le da el don de lengua y a otro el de la interpretación, es porque así es como funciona el asunto. Mi pregunta especulativa es, bueno, pero ¿por qué haría Dios esto? No lo sé,
pero mi opinión personal es porque garantiza la integridad de la revelación. Si una persona habla, y ya voy a hablar de que este don para mí ya no sirve en la iglesia, pero eso no es para hoy, pero si una persona está dando un mensaje en lenguas, ¿cómo me aseguro yo, si no tengo la interpretación, de que lo que está diciendo no es anatematizando a Cristo como dice en el verso 3? Una persona que está hablando en un lenguaje extraño y estamos en la congregación y no entendemos lo que dice, estamos en problemas. Lo que me va a garantizar lo auténtico de ese mensaje y que no estamos anatematizando a Cristo es teniendo al intérprete. Pero si una persona que ora en lengua y está anatematizando a Cristo se autointerpreta, estamos sonados. Tenemos que tomar prima facie, de pura fe, las palabras de ese Señor. Pero la idea es que tenemos que poner a prueba los dones para ver si es una manifestación del Espíritu. ¿No dice Juan que debemos probar los espíritus? Así que si se le da la interpretación a otro, entonces si alguien está falseando el mensaje, el intérprete de decir, yo no doy fe de esas palabras, Dios no habla por medio de ese hombre. Y esto entonces garantiza la integridad de lo que se está diciendo en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 14 dice, verso 26, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o 3 y por turno y un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. ¿Y por qué? Bueno, porque no tenemos manera de corroborar si se está glorificando o se está anatematizando a Cristo. Hoy día no tenemos la menor idea de lo que la gente dice en lengua. Yo no escucho, y ya voy a traer evidencias de que inclusive ha habido intérpretes, y hay intérpretes que hicieron de un mensaje en lengua, hicieron interpretaciones completamente diferentes. Así que el que habló en lenguas es un fanfarrón, y los dos intérpretes no sirven para nada. Pero la gente se levanta y salta a los bancos diciendo, aleluya, Dios nos está hablando. A pocas palabras, buenos entendedores, ¿no? Ahora, por otro lado, estos dones, noten ustedes que son dados. Verso 8, por el Espíritu. Verso 8b, según el mismo Espíritu. Verso 9, por el mismo Espíritu, y la segunda parte otra vez dice, por el mismo Espíritu. A ver, ¿qué parte no entendemos nosotros de lo que dice Pablo? El don no es demandado, no es pedido, es concedido por Dios. Y luego agrega otra vez en el verso 11, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Se dan cuenta entonces de lo que nos está diciendo este hombre? Es la voluntad de Dios, no la voluntad del creyente. Esto nos recuerda el modelo de la oración de Jesús allá en Mateo capítulo 6, versos 9 y 10, cuando dice, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, etc. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. No, hágase mi voluntad, lo que yo quiero. Eso es lo que estaba pasando en Corinto. Estaban haciendo lo que ellos querían, no la voluntad de Dios. Hoy la iglesia contemporánea en este tema del don de la oración en lenguas está haciendo lo que ellos quieren, no lo que Dios quiere, porque lo que Dios quiere está plasmado aquí en la carta de Pablo a los Corintios y especialmente en este capítulo 12 que estamos mencionando. Y luego el verso 13 habla que por el mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué cuerpo? Verso 27, el cuerpo de Cristo. Noten que no se menciona una segunda obra de gracia. Pablo dice allí, fuimos por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. No dice, algunos fueron bautizados. Y no dice tampoco, y bueno, después otros fueron bautizados en otro momento. Todo eso se lo metemos, hacemos exégesis a la palabra, le metemos interpretaciones foráneas al texto, cosas que el apóstol Pablo jamás dijo. Y entonces, bueno, para que no quede duda de lo que quiere decir Pablo, introduce un ejemplo acerca del cuerpo humano, ¿no? Es hermoso, después en casa ustedes lo pueden leer todo, los versículos que siguen, donde menciona cómo opera cada miembro insertado en esta estructura orgánica que es nuestro cuerpo humano. Es decir, cómo las partes se interrelacionan y se ayudan mutuamente, son necesarias la una a la otra. Pablo culmina haciendo una serie de preguntas retóricas en los versos 29 y 30,
Retórica porque la respuesta a esas preguntas es un rotundo no. Los corintios debían responder un no. Había que aplicar sentido común acá, basado en lo que enseñaba el apóstol Pablo. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas creyentes? No, Pablo. ¿Son todos maestros? No, tampoco. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? ¡Amén! ¡Aleluya! ¿No es así? Que por alguna razón, cuando llegamos a este don, cambiamos el asunto. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué criterio? Pero eso es lo que hacemos. Pero, otra vez, sigamos la lógica. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No, tampoco. Así que Pablo lo que está diciendo es, sáquese la idea de que hay una manifestación colectiva de un don, como estaban pensando algunos en Corinto, o que marcaba cierta madurez espiritual entre algunas personas dentro de la iglesia y otros no. Porque eso no es paulino, eso no es bíblico, eso es antibíblico, está contrario a las Escrituras. Y vuelvo a repetir, Pablo en el capítulo 14, verso 37, les hace la recomendación, lo que estoy diciendo es mandamiento del Señor, no mis palabras. Yo me pregunto, ¿cómo es que hoy, en la iglesia contemporánea, cuando se trata de este don de lenguas, se inculca que toda persona que tiene el Espíritu Santo debe hablar en lenguas porque esa es la manifestación? ¿De dónde sacamos eso nosotros? ¿Cómo leemos a Pablo? Es más, yo sé que estos intérpretes realmente quieren entender a Pablo, pero ¿queremos aplicar a Pablo como corresponde? El tema del don de lenguas en la actualidad es porque a la gente le gusta. Es uno de esos dones con los cuales podemos fanfarronear, ser el pavo real, que muestra las plumas y los colores que tiene. Hay una carencia de humildad y de amor, que lo voy a mirar la semana que viene, que es espantoso dentro de la iglesia. Y otra vez, es un concepto que va totalmente de acuerdo a lo que el apóstol, como Pablo, explica la actividad y dinámica de los dones dentro de la iglesia. Entonces, para ir terminando, ¿qué aprendemos nosotros de todo esto que dice Pablo acá? Bueno, en primer lugar, lo que aprendemos, lo que Pablo está tratando de hacerle entender a los hermanos en Corinto y por extensión a la iglesia contemporánea, es, número uno, Dios es soberano en la distribución de los dones. No se trata de que Dios consulte con la criatura diciendo, a ver, ¿qué dones les voy a dar? ¿Qué quieren ustedes? Aunque yo, dice el versículo 31, dice, procurad los dones mejores. No quiere decir que yo voy y le digo a Dios, yo quiero que yo deseo ese don y que Dios me lo va a dar. Porque procurad viene después de las indicaciones de Pablo de que es un acto de la soberanía del Señor de la iglesia a través del Espíritu Santo y no el capricho de un creyente. Yo sí deseo ciertos dones, pero Dios va a decir si ese es el don que me corresponde o no me corresponde. No eres tú el que tiene la última palabra. Dios es el que tiene la primera y la última palabra en este asunto. Así que nada tiene que ver el deseo del creyente. Verso 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. No como el miembro quiere, sino como el Dios que da forma a ese cuerpo quiso. Dios es siempre, fue siempre y será siempre soberano del cosmos y de la iglesia. Y no hay vuelta que darle. Y el creyente se espera que se someta a esa soberanía. Y la persona que le dice Señor y se somete a esa soberanía es por el Espíritu Santo, no por definición propia. Es justamente el que resiste estos conceptos bíblicos, el que realmente está pateando contra el aguijón, está yendo en la dirección contraria. Dios es soberano. Número 2, la unidad de la iglesia como cuerpo de Cristo. Verso 20, dice este Señor, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.
No existen pentecostales, bautistas, wesleyanos, católicos. Todo el lío que hicimos por agarrar la Biblia y jugar, ¿no es cierto?, al malabarista con la Biblia. Hicimos cualquier cosa con las Escrituras. Si nosotros hubiésemos sido fieles a la palabra de Dios, habría una sola denominación. Es justamente la cantidad de partidismos que hay dentro de la iglesia cristiana, que es el síntoma, la evidencia que nosotros no le estamos haciendo caso a Dios en su santa palabra. No dejamos a Dios hablar. La iglesia quiere hablar por sí misma. Número 3, la mutua necesidad de cada miembro en la iglesia para su edificación. Verso 21 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Entienden la lógica? ¿Cómo puede el ojo decir a la mano, no te necesito? Cuando te pica el ojo, ¿qué haces? ¿Te rascas contra una piedra? ¿No les pica el ojo a ustedes a veces? ¿Y qué usan para rascarse el ojo? ¿El pie? ¿La rodilla? Y la cabeza. Si usted está en casa y quiere venir a la iglesia y no tiene pies como venir, ¿qué hace? ¿Se pone en bajada en el camino y va rodando? Como una pelota de fútbol. ¿Te das cuenta que lo que dice el Señor en su palabra tiene sentido? No puede un miembro prescindir del otro, por eso Dios nos diseñó en esa forma. Verso 25 dice, para que no haya, fíjense por qué hizo esto Dios, dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y por último, verso 26, tenemos la edificación solidaria con cada miembro del cuerpo de Cristo. Dice este Señor, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Por qué? Porque rige el amor, que es lo que va a disertar Pablo en el capítulo 13, la ley del amor en la iglesia de Cristo. Cuando una persona dice que tiene don de lenguas y se ministra a sí mismo, orando en lenguas y que los demás no entiendan ni medio, esa persona agarra y dice, bueno, es que usted no entiende porque usted no habla en lengua, y si usted no habla en lengua es porque no tiene el Espíritu Santo, y si usted no tiene el Espíritu Santo es un cristiano de segunda. Bueno, ¿dónde está el amor? ¿De qué manera me estás ministrando, hermano? ¿De qué manera estás preocupándote por mi debilidad espiritual? Cuando lo que estás haciendo es bajándome por grados y diciendo, acá la verdad es que no pertenecen a nuestro, no eres de nuestro gremio. Nosotros somos bautistas y, ojo, los bautistas no somos buena mandarina tampoco, ¿no? Pero muchos hermanos, y déjame llamarte hermano pentecostal, porque, ojo, no estoy de acuerdo con los pastores que enseñan mal, pero amo a mi hermano en Cristo pentecostal. Y yo soy tu hermano. Y quiero que me ames porque yo te amo. Y que no me veas como un cristiano de segunda clase porque no hablo en lenguas. No hablo en lengua. La única lengua que hablo es español y lo hablo mal. Y el inglés peor. Y doy gracias a Dios que por lo menos, aunque sea el perro que tengo en casa, me entiende. Pero sigo siendo tu hermano. Y Dios no me hizo inferior porque no hablo en lenguas. Y si tú hablas en lenguas no eres superior a mí, somos todos iguales. Y si tenemos un don es para que nos ayudemos mutuamente, no para que nos sintamos que soy más que el otro. Porque si tenemos esa actitud, porque tenemos ciertos dones que otros no tienen, este tema central es la oración. Y cuando oramos no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y Jesús dijo, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y lo que queremos entonces y debemos es vivir vidas que hacen la voluntad de Dios. Y que cada don que recibimos nosotros en la iglesia de hoy, así como fue en los principios del cristianismo, es para ministrarnos unos a otros. Y si tú estás haciendo algo que no ministra a la iglesia, abandónalo, porque Dios no nos da capacidades para que nos autoministremos. Es para la edificación del cuerpo de Cristo Jesús.
Corinto ignoraba el papel fundamental que desempeñaban los dones para la iglesia del Señor. Y hoy una de las grandes fallas que tenemos en la iglesia es que continúa un sector del cristianismo ignorando lo que Pablo nos dice acerca de por qué y para qué Dios otorgó estos dones extraordinarios a la iglesia. Algunos vigentes, otros no, ya lo vamos a ver, pero que son para la mutua edificación y para que juntos podamos ayudarnos y crecer para la gloria de nuestro bendito Padre Celestial. Quiera Dios que podamos darle a Dios la gloria y no a los dones la gloria, porque ese es el objetivo en las enseñanzas del apóstol San Pablo. Quiera Dios que podamos guardar en el corazón estas palabras del apóstol y que puedan gobernar nuestras vidas. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y te rogamos ahora que por favor las ministres a nuestros corazones. Ayúdanos para que podamos vivir como hermanos en este cuerpo de Cristo Jesús, porque tú, Señor, lo has hecho así y lo has querido así. Nos ponemos en tus manos y también esta palabra tuya en el nombre de Cristo Jesús para la glorificación de tu santo nombre. Amén.